Yo soy integrante de la regional La Presidio Vicuña Maquena y en esta oportunidad me toca moderar el taller que va a disertar la licenciada Adriana Basualdo. La señora Adriana Basualdo es licenciada en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se halla a cargo del área de riesgo agroclimático de la Oficina de Riesgo Agropecuario del Ministerio de la Agroindustria. Es consultora del Banco Mundial y del ICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agroindustria. La disertación que nos va a dar la licenciada es seguimiento de las reservas de agua para cultivos de secano. Así que bueno, invitamos a disertar. Ya después de 3 días de congreso todos conocen la modalidad de apagar los celulares y mantener el orden en la sala. Así que bueno, adelante Adriana, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bárbaro. Bueno, ya me presentaron. La idea del taller es que primero pueda presentarles algunas de las herramientas que desarrollamos, servicios y productos agroclimáticos que desarrollamos en la Oficina de Riesgo Agropecuario, y después podamos tener algún intercambio con ustedes con la finalidad de que nos aporten su punto de vista, sugerencias de mejoras, de cambios, de ampliación, etcétera. ¿Sí? Yo en la oficina hay muchos productos más que los que yo voy a presentar. Por cuestión de tiempo vamos a ver los principales que derivan del balance hídrico operativo para cultivos de secano que hacemos en la oficina. Bien. Bueno, esto es lo que decía recién. Nuestra motivación especial en este taller, para que quede escrito, es poner en conocimiento de ustedes los productos que se generan y que están todos disponibles en la página web, y también a través de informes semanales que después les voy a decir, si les interesa, cómo pueden suscribirse. La segunda parte sería la parte de interacción con ustedes, con los presentes, para poder evaluar distintos aspectos de esta información que vamos a presentar, y no solo relacionada con el contenido, si les parece adecuado, sino también el formato de presentación de la información, si les parece adecuado, y si les parece que es una información de interés y de utilidad para ustedes, o habría que generar algún cambio para que realmente sea para ustedes de utilidad. Bien, primero presentemos un poco la oficina para los que no lo conocen. La Oficina de Riesgo Agropecuario pertenece al Ministerio de Agroindustria y dentro del mismo a la Secretaría de Agricultura. ¿Sí? Algunos de los objetivos que tiene la oficina es, esta oficina existe hace más de 10 años, ¿no? Hace unos 12, 13 años. Desarrollar, actualizar y difundir herramientas de evaluación y reducción de riesgo, evaluar los factores de riesgo que afectan al sector agropecuario, ya sea climáticos, económicos o de mercado. Yo me voy a referir a la parte climática porque es el área el que a mí me ocupa. Pero en la página pueden encontrar productos de las otras áreas también. Y también generar herramientas y estrategias que permitan prevención, mitigación y transferencia del riesgo. Eso sería más o menos cuáles son los objetivos de la oficina. Esta es la página, ¿sí? Yo acá no tengo acceso a internet, pero si ustedes sí, no sé si ustedes tienen los teléfonos, pero si no, lo mismo que yo ahora estoy mostrando como capturas de pantalla, porque me habían avisado que aquí no iba a tener internet, lo pueden ver. Lo pueden ir siguiendo también online, ¿sí? Para que vean que realmente lo que está ahí está en la página de verdad, ¿sí? Esa es la dirección general para entrar en la página. Ven que hay un montón aquí en el costadito, se ve que hay una parte de riesgo agroclimático, otra parte de riesgo de mercado, ¿sí? Una parte de seguros, porque es uno de los objetivos también, digamos, una de las... dentro de los objetivos está estrategias de disminuir el riesgo, y dentro de eso están los seguros agropecuarios. Bien, antes que nada, también ahora que sabemos cuál es el objetivo de la oficina, vamos a posicionarlo un poco dentro del sistema, un sistema que se considera ideal, ¿sí? Para la generación, transferencia y utilización de
cualquier tipo de información, ¿sí? Este sería el circuito ideal. Existe en ese se distinguen 3 grupos y las identidades de esos 3 grupos son muy diferentes. Primero tenemos, por ejemplo, un grupo C de personas o instituciones que son las que están encargadas de generar información climática básica. Yo voy a hablar de la información climática, pero en realidad este circuito es para cualquier tipo de información. Sí, acá tenemos, por ejemplo, información básica, quiere decir tomar datos, como el Servicio Meteorológico o como el INTA. Puede decir generar modelos mejores de pronóstico, como hace el Servicio Meteorológico o el Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera. Todos los meteorólogos que trabajan en CONICET y van avanzando en ver cuáles son los efectos del niño y de la niña sobre la precipitación, la temperatura, toda esa información básica más bien científica, ¿sí? Es la que está generada por este grupo. Y en el otro extremo tenemos a los que utilizan la información climática para la toma de decisiones, ya sea para el agro o para cualquier otro tipo de actividad. Es bastante complicado que el grupo C y el grupo A interactúen directamente. Es como idiomas muy diferentes, ¿sí? Un productor que está en el campo y sabe cuál es un riesgo, sus necesidades, los cultivos que normalmente trabaja, cuáles son sus alternativas cuando tiene que tomar una decisión. Ese productor que directamente pueda interactuar con el científico que está determinando si el niño, si es fuerte, va a producir lluvias por arriba de lo normal, ¿dónde? O sea, hay como una distancia demasiado grande que justifica y hace necesario que existan en medio de esta cadena estas instituciones que son de transferencia de información. Por ejemplo, en ese lugar está la Oficina de Riesgo Agropecuario. ¿Qué son esas instituciones? Bueno, son instituciones que están, por un lado, familiarizadas con los que generan la información científica y pueden entender sus resultados, ¿sí? Y por otro lado, están atentos a cuáles son los temas de toma de decisión que tienen los productores agropecuarios y tratan de generar servicios que hagan posible que la información vaya de un extremo al otro de la cadena. Acá podemos poner al INTA también, ¿sí? El INTA está tiene como una pata en B y otra en C, ¿sí? Tiene investigadores que generan información básica, pero también tenemos, por ejemplo, a los extensionistas que hacen como vínculo entre los resultados de las experiencias a campo que hace el INTA y sus conclusiones y la recomendación para el productor mismo. ¿Sí? Hay varias instituciones, no tantas como debería haber, que están en el lugar de transferencia. Una cosa importante para ver en el gráfico, que estas flechas son de ida y de vuelta. ¿Qué quiere decir? Que no es que el científico desarrolla un tema, ese tema le llega a la institución de transferencia que genera un producto capaz de ser comprendido y utilizado para el sector que toma las decisiones, ¿sí? Y lo aplica y le sirve, sino que también es al revés, ¿sí? El sector que toma decisiones tiene que hacer llegar a las instituciones de transferencia cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus problemas a solucionar, las tomas de decisiones normales a través de la campaña para que esa institución de transferencia pueda ir a buscar la información relacionada con ese tema a los investigadores y generar ese producto, ¿sí? En general uno piensa que la cadena va de C a A, pero igualmente es importante la que va de A a C. Y este taller, por ejemplo, estaría dentro de esto, ¿sí? De alguna manera yo ahora les voy a explicar con la flecha verde qué es lo que hacemos nosotros y después ustedes nos van a decir si eso les sirve o no les sirve o hacernos las sugerencias o pedidos de otro tipo de productos que no muestro y sería el retorno de A a B, ¿sí? Voy a pasar con esto. Bien, estábamos hablando de riesgo, es la Oficina de Riesgo Agropecuario. Seguramente habrán oído nombrar que el riesgo tiene 2 componentes, una que es la amenaza de que ocurra un fenómeno adverso, por ejemplo, de que caiga granizo, ¿sí? Otro es la vulnerabilidad, que quiere decir el objeto que yo estoy tratando de evitar que se dañe, qué tan vulnerable es a esa amenaza, ¿sí?
Por ejemplo, si estamos hablando de granizo, ¿qué tan vulnerable es mi cultivo a la ocurrencia de granizo en un determinado momento del año? Y la conjunción de esas dos cosas hacen el riesgo. ¿Sí? Si no existe amenaza, no hay riesgo. Pero si existe una amenaza y no soy vulnerable a esa amenaza, no me hace daño, entonces tampoco hay riesgo. Para que haya riesgo tiene que haber las dos cosas. Y las instituciones o los grupos de instituciones que mencionamos en la placa anterior están relacionados con cada uno de estos términos. El A, que era... Uy, estoy con el... Perdón. Vuelvo. Acá, perdón. El grupo A, que era el que tomaba las decisiones, es que el que sufre el riesgo, digamos, el que sabe cuál es su riesgo, o debería saber, y debería saber no solo cualitativamente, sino cuantitativamente cuál es su riesgo, cuál es su actividad, en qué momento del año ese riesgo es mayor que otros. Y por otro lado tenemos al grupo C de investigadores más relacionados con analizar la amenaza, ¿sí? ¿Qué amenazas existen? ¿Dónde y cuándo se espera que aparezcan esas amenazas? Sequía, granizo, inundaciones, la que sea desde el punto de vista climático. ¿Y con qué frecuencia puede ocurrir esto? Porque eso va a dar una información muy importante. Las instituciones que están en el medio están más relacionadas con disminuir la vulnerabilidad, ¿sí? Lo que me van a decir es de qué forma puede afectar a la producción esas amenazas que ya fueron caracterizadas por el grupo de investigación y qué recomendación le puede dar al grupo A para que pueda reducir su vulnerabilidad en función de eso, del estudio de la amenaza. ¿Sí? Eso es más o menos, y la hora, digamos, estaría de nuevo acá en este tipo de tareas y los productores asumiendo directamente en su persona el riesgo. Bien, ¿quiénes son estos usuarios de la información agroclimática a los que esta información le tiene que posibilitar tomar una decisión? Bueno, el usuario de la información agroclimática espera que la misma le permita tomar una decisión y así disminuir el riesgo en su actividad. O sea, lo que nosotros entendemos que es brindar información es brindar un producto que al tomador de decisiones le permita reducir su vulnerabilidad en su actividad, su riesgo en general, ¿sí? En particular en la Oficina de Riesgo Agropecuario, ¿cuáles son nuestros usuarios o los tomadores de decisión que consideramos? Bueno, están los productores agropecuarios, también hay empresas más grandes, ¿sí? Grandes productores o acopios o semilleras, también especialmente las compañías de seguro y por otro lado también todos los funcionarios y técnicos del sector público, nacional y provincial. O sea que el espectro de usuarios de la información de la Oficina de Riesgo es muy amplia. Hay que pensar en productos que tal vez pueden servirle a todos o que por ahí son más útiles para uno de los usuarios que para otro. Ven que todos son muy diferentes y la escala de toma de decisión del productor agropecuario es una y la del funcionario es otra. Pero la hora tiene que asesorar tanto a uno como a otros. Existen usuarios de todo tipo, como vimos recién, y con intereses muy diversos, pero todos esperan lo mismo de la información climática, y es que le dé un beneficio, ¿sí? Acá que no está en la placa, para que no quede escrito, pero hay un tema muy diferente entre obtener un beneficio y saciar mi ansiedad. ¿Sí? En general, no siempre los productores agropecuarios van a buscar información realmente para obtener un beneficio, sino por la ansiedad que les produce la incertidumbre de qué va a pasar por el clima, y en esa incertidumbre consumen cualquier tipo de información, que en realidad al final, si se ponen a pensar, no les brindó ningún beneficio. Lo único que hicieron es saciar un poco la ansiedad normal y totalmente comprensible por tener un gran capital expuesto al riesgo climático, pero en realidad un buen producto es el que realmente produce un beneficio. Este producto tiene que cumplir entonces, como mínimo, estos requisitos que están abajo. Esto es para cualquier producto agroclimático que ustedes vayan a consumir. En particular, me interesaría que después, para los que voy a presentar, veamos si a su criterio cumplen con lo que dice aquí. Lo primero es que tiene que apuntar a una necesidad real del usuario, o sea, que no es que el proveedor se inventa que el usuario tiene una necesidad y genera un producto que la verdad no tiene certeza de que le sirva o no, de que ese tema sea importante para el usuario o no.
tiene que estar disponible con la regularidad adecuada. Quiere decir que si primero cumplir la regularidad, que yo digo, esto es cada lunes tiene que estar, sí o sí, ¿sí? Y si yo digo una vez por mes, hay que ver si el que toma la decisión no lo necesita en realidad una vez por semana, y una vez por mes es demasiado tiempo, ¿sí? O sea, la regularidad del producto tiene que estar de acuerdo con la escala de tiempo de la toma de decisión del usuario. ¿Sí? Son cosas que vamos a testear después si para ustedes está bien, y lo que ustedes pueden después usar para testear cualquier otro producto climático. Tiene que ser comprensible, ¿sí? Comprensible quiere decir lo más claro posible y que el productor lo entienda o el usuario lo entienda. Acá igual, también hay que hacer otra aclaración. Acá hay que hacer un doble esfuerzo, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo desde el que genera la información para darle un formato que sea amigable y comprensible para el usuario, pero las cosas se pueden simplificar hasta cierto punto, ¿sí? Llega un punto en que si uno lo sigue simplificando no está diciendo nada. Entonces, por otro lado, también tiene que haber un esfuerzo del consumidor de la información climática de tratar de capacitarse en poder comprender cada vez mejor cuál es el significado de esa información, y eso también le va a servir para discernir cuál es la información seria, digamos, de otra información que está circulando por las redes y realmente no cumple con nada de esto. Bueno, y como último, tiene que reducir el nivel de incertidumbre que el usuario tenía antes de acceder a ese producto. Un informe, por ejemplo, puede ser un producto, ¿sí? Entonces, yo tengo cierto nivel de incertidumbre. Voy a mi computadora, me bajo por mail un informe, leo el informe, supuestamente si sirvió, mi incertidumbre se tiene que haber visto reducida. No va a ser cero, porque sabemos que nada que relacionado con el clima tiene una incertidumbre igual a cero, ¿sí? Siempre hay un nivel de incertidumbre que no se puede superar, ¿sí? Que siempre va a estar. Es inherente al sistema, acá en Estados Unidos y en Alemania, ¿sí? En todos lados. Pero sí tengo que tener menos incertidumbre. Si yo lo leí y sigo con las mismas dudas que tenía antes, listo, ese producto no me sirve de nada, no lo consulto más. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Va bien? Vamos siguiendo. Bien. Esta es la página de la obra que les mostré antes, y lo que vamos a hacer ahora es ver específicamente qué hay dentro de esta sección de riesgo agroclimático, que es la que me compete, ¿sí? Y en particular, en principio, qué aparece dentro de seguimiento de la campaña actual. Bien, dentro de seguimiento de la campaña actual aparece un mapa de la mayor parte de las provincias argentinas. Estamos trabajando en ampliarlo, en ampliar la cantidad de puntos dentro de esta área y de agregar más área, por lo menos hacia el oeste. Donde aparecen varias localidades. Esas localidades en su mayoría son localidades donde hay una estación oficial del Servicio Meteorológico o del INTA. ¿Sí? Cliqueando en alguna de esas localidades o arriba, seleccionando donde dice seleccionar zona, dice zona y no localidad porque en realidad nosotros vemos que la localidad que elegimos sea representativa del área alrededor, ¿sí? El resultado no es para verlo tan localmente, sino como indicador de lo que está pasando en los alrededores. Cuando uno elige una localidad, no sé qué elegimos acá porque quedó arriba de la captura de pantalla, uno puede elegir cuál es el cultivo del que quiere evaluar el seguimiento. Los seguimientos son de la campaña actual y están para los cultivos que están en curso, ¿sí? Por eso en este momento, por ejemplo, en la mayor parte de los lugares que ustedes quieran entrar, no va a haber nada ni en girasol, ni en maíz, ni en soja, pero sí en pradera, que simula una pastura de referencia, y para trigo. ¿Sí? Pero después, a medida que entran en el calendario los otros cultivos, empieza a aparecer el seguimiento de la campaña local para cada uno de los cultivos. Este es un ejemplo de lo que aparecería, ¿sí? Como seguimiento del estado hídrico para un cultivo y para una localidad. Acá arriba tenemos que se trata de la localidad de Junín, soja de primera, o sea, esto es un gráfico viejo, ¿sí? Que cuando terminó la soja salió de la publicación. Si ustedes lo buscan ahora no va a estar,
Yo agarré uno anterior, de la campaña cerrada, digamos. Para cada cultivo hay 2 grupos distintos, una de siembra más temprana, una de siembra más tardía, y cada uno elige, que según cómo sembró, más cerca de esta fecha que aparece acá o de la fecha del otro grupo. Y lo que me va diciendo es cuántos milímetros de agua tengo a lo largo de la campaña con esta línea negra, ¿sí? Que cada semana, porque se actualiza todos los lunes, va avanzando un tramito de semana a semana. Acá tengo la campaña entera porque ya terminó, ¿sí? ¿Qué tiene aparte este gráfico? Aparte de estimarme los milímetros de agua en el suelo. Esta tapa es la capacidad de campo y esta línea roja es el punto de marchitez permanente. Así me doy una idea de si estoy cerca o lejos, ¿sí? Estos puntos celestes son días en que se estima que hay excesos de agua en el suelo. Acá hubo un periodo de excesos, acá hubo otro periodo de excesos. El borde verde, el borde del área verde, sería la marcha normal o estadística de la reserva para Junín de soja de primera sembrada en esa fecha. Así que de esa forma yo me doy cuenta que, por ejemplo, acá hay reservas por arriba de lo normal y acá hay reservas muy por abajo de lo normal. La otra área amarilla lo que indica es el valor más bajo que se estimó histórico, ¿sí? Por ejemplo, cuando fue la campaña 2008-2009, hubo muchas líneas negras, muchas localidades entraron adentro del área amarilla, o sea, fueron récord histórico, y a partir de ahí entonces el área amarilla siguió otro camino, ¿sí? Que fue el que marcó esa campaña. Bien, esta es la información que se puede ir viendo. Ahora, esta es una campaña completa. En general, cuando ustedes entran, lo que ven es esto, ¿sí? Es un tramito. Esto es también Junín, pero es trigo de siembra temprana, el 15 del 6. Lo que voy viendo acá es que, bueno, se sembró con agua normal porque está justo en el borde de lo verde, o sea, lo habitual. Después hubo un periodo de más vale excesos, unos días de excesos, y lentamente la reserva va acercándose cada vez más al valor normal, que sería este borde de la franja verde. Algo que no les dije en la anterior, que figura en todos los gráficos, es un área rayada amarilla o anaranjada, que representa cuál es el área más crítica para déficit hídrico. Así uno pone la lupa, imagínense que esto, por ejemplo, lo van viendo los funcionarios del ministerio o la gente que declara emergencias o la que hace estimaciones de productividad. Entonces ponen especial foco de qué pasa con las reservas en cada lugar en el momento en que entran en esa área. Y acá es donde se estima que tengo un periodo que es más vulnerable a excesos hídricos. Así que de nuevo me fijo en esta parte específicamente, o sea, si acá hubo déficit o en esta parte hubo excesos, voy a esperar que la producción haya disminuido bastante. Bien, ese es uno de los productos por localidad y por cultivo. Después, en vez de poder hacer un seguimiento en el tiempo, hay una posibilidad de ver el mapa del estado de las reservas instantáneo para un día en particular. También se actualiza los días lunes. Uno entra en ese ítem y de nuevo va a elegir el cultivo que tiene ganas de ver. En este momento solamente va a haber pradera y trigo, igual que en el seguimiento. Y lo que ve es esto, ¿sí? Un mapa que me dice a esta fecha cómo se estiman que están las reservas de trigo para, por ejemplo, siembra temprana. También podría haber elegido siembra tardía. Esto es simular el balance hídrico en toda esta región como si todo fuera trigo, ¿sí? Yo sé que en todos lados no hay trigo, pero voy a mirar al lugar donde sé que hay y de nuevo lo mismo va a aparecer después para girasol y para maíz y después más adelante va a aparecer el mismo mapa para soja cuando empiecen a entrar en su ciclo. Estas áreas grises son áreas que se supone que no, según la clasificación de INTA, esos suelos no son aptos para agricultura, son suelos ganaderos y por lo tanto se excluyen del mapa donde se estima el balance hídrico para los cultivos. Acá ven que hay también un borde negro más remarcado, quiere decir que dentro de esa área, que incluye todo Entre Ríos, todo Santa Fe, casi todo Buenos Aires y una parte de Córdoba,
Hay disponibilidad de cartas de suelo en escala 1 en 50.000 y tiene un detalle el mapa, pero afuera de eso, bueno, también hay una parte de Chaco, fuera de eso no están disponibles cartas de ese detalle, hay detalle de 1 en 500.000, ¿sí? Lo que hace que, digamos, el mapa no tiene un detalle parejo, ¿sí? Que una zona podemos hacerla con mayor detalle y otra zona tiene el mejor detalle que existe, que es 1 en 500.000. Otra herramienta que no está basada en el balance hídrico, pero nos sirve para contrastar contra otro indicador independiente, es un indicador satelital que se llama TBDI, que también está disponible en la página, pero cada 16 días, que es la revisita del satélite MODIS, o digamos, se generan los productos MODIS, no es que la revisita, es el producto MODIS que utilizamos se hace como promedio de 16 días, y cuando entran a esa parte de la página hay una indicación de cómo se interpreta el índice. También se puede ver la metodología. Yo no se los mostré, pero cuando estaba el mapa no hice hincapié, pero también está la posibilidad de ver la metodología de cómo se generan los mapas, de cómo se genera el seguimiento, de qué fenología usamos para cada cultivo en cada lugar. Todo eso está disponible para el que sea el usuario más curioso y que quiera ir a ver. Bueno, y entonces después se puede acceder al mapa actual. ¿Sí? Actualmente no hay ningún mapa actual porque esto se puede hacer solamente de octubre a marzo. Este es un índice que da bastante mal cuando hay mucha cantidad de suelo desnudo, por eso lo podemos hacer solamente entre octubre y marzo, pero bueno, es el periodo que en realidad más nos interesa para evaluar cómo van los cultivos. La diferencia con el balance hídrico es que acá no podemos simular un cultivo en particular, sino que esta clasificación de la imagen lo que nos está diciendo es qué niveles de sequía se evidencian, pero de lo que haya sembrado, ¿sí? No sabemos lo que haya en cada lugar. No es como el balance que uno puede decir, bueno, por ejemplo, hay sequía para maíz, pero para soja todavía no se evidencia, ¿sí? Acá es una instantánea de lo que ve el satélite, haya lo que haya de cobertura. Pero bueno, nos sirve para tener otro indicador y para ir comparando un poco qué es lo que nos va dando el balance hídrico y qué nos va dando este producto satelital. Bueno, los que les presenté en la página son estos 3 productos. Después los invito a que vayan a ver que hay otros más. Teníamos los almacenajes, seguimiento de humedad en el suelo, que es por localidad y por cultivo. Y para cada cultivo siembra temprana y tardía y que tiene una actualización semanal que se hace los lunes. Por otro lado está en los mapas de estado de las reservas. El almacenaje, fíjense que estaba en milímetros para cada localidad y para el suelo representativo del área, pero en el mapa preferimos utilizar categorías, ¿sí? Que se veían acá, lo había puesto antes aumentado, que dice sequía o reserva escasa o reserva regular, óptima, etcétera, como para mejor interpretación. Pero esas categorías en realidad se basan en porcentaje, qué porcentaje de agua útil hay en ese momento en cada unidad de suelo. También se actualiza semanalmente los lunes. Y por otro lado, el índice satelital de sequía, el TBDI, que se hace para todo el área que esté por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar y que tiene una actualización quincenal, pero solamente de octubre a marzo. ¿Sí? Bien, estos, como les decía, hay otros, pero me interesaría que nos ayudaran a evaluar estos productos discutiendo un poco lo que habíamos visto antes, ¿no? Para cada uno de ellos, si cumple con las cosas que vería, ¿sí? Esto es una copia de lo que vimos antes, ¿sí? Que tiene que apuntar a una necesidad real, tiene que tener regularidad adecuada, tiene que ser comprensible y tiene que disminuir algún nivel de incertidumbre que el usuario tenga. Y entonces ahora de esto le pregunto a ustedes, ¿qué les parece a ustedes, por ejemplo, de esto que vimos? Lo primero, si realmente es una necesidad para los productores, para todos los usuarios que vimos antes, que eran productores, eran empresas agropecuarias, compañías de seguro,
funcionarios, técnicos, asesores privados, todos ellos, si les parece que este seguimiento, así como está, resulta de utilidad. No entendí bien lo de zona 1 en 50.000 y 1 en 500.000, que yo estoy en la provincia de Córdoba y quedaríamos fuera. Entonces, la generalización es poco, para el caso, para las necesidades del productor, la generalización no nos sirve. Es demasiado grande. Bien. Bueno, eso tiene que ver con las limitaciones que tenemos. O sea, la poca cantidad de localidades responde a que solamente usamos las redes oficiales, ¿sí? El INTA ahora puso muchas estaciones automáticas nuevas, pero por ahora las hemos incorporado en un proceso, como en una etapa de evaluación de calidad, porque si bien nosotros sabemos que el servicio meteorológico de sus estaciones, aunque no son muchas, sigue todos los protocolos de evaluación de calidad de datos que dice la Organización Meteorológica Mundial, el INTA no. O sea, las estaciones del INTA son más recientemente, porque tienen a lo sumo 3 o 4 años, o sea, como histórico es nada, pero estamos esperando hacer una evaluación de calidad, porque sería peor poner incorporar mala información que no estar poniéndole conformarse con menos. Justamente estamos trabajando en ver si podemos hacer pasar por el servicio meteorológico los datos de INTA para que pasen por el mismo control de calidad que se sugiere, ¿sí? Que sería un beneficio para las dos instituciones, creemos nosotros. Pero hasta ahí todavía no hemos llegado. Y con respecto a los suelos, está limitado por la cartografía que está digitalizada, está en formato digital. La que hemos conseguido hasta el momento con buen detalle es la que está dentro de esa área. Fuera de la otra área hay lugares que no se ha hecho relevamiento y no existe la carta de mejor detalle, y otros en que está, pero está en papel y no es posible, hasta que no esté en otro formato, incorporarlo en este sistema. Porque la provincia de Córdoba tiene prácticamente muchas hectáreas mapeadas. No sé Sí, si tiene uno en 50.000, otra parte tiene uno en 100.000, pero igual sería mejor que lo que está. Eso está trabajando la CONAE en pasarlo a, digamos, a este formato digital. Una vez que la CONAE termine de hacer esto para el INTA, nos lo van a facilitar para que podamos mejorar la escala de Córdoba y de San Luis, que sí tienen mejor detalle, pero no lo podemos incorporar por el formato que está en papel. Adriana, a los fines de ordenar un poquito, ¿su presentación continúa? Así No. Después pasamos a una instancia de preguntas. Esta es la instancia de preguntas. Perfecto. Bueno. Digamos, de preguntas y yo les pregunto y me preguntan. Perfecto. Bueno, listo, arrancamos. Hola, buen día. Buen día. Yo me presento primero, soy José Andriani de la Estación Experimental del INTA de Oliveros. Primero te quiero hacer una aclaración simplemente. El INTA en sus estaciones experimentales todo tiene estaciones convencionales monitoreadas por el Servicio Meteorológico Nacional y que además van la información al Servicio Meteorológico Nacional, que tienen ya más de 50 años. Después tienen automáticas, son las nuevas, digamos, como vos decís, 3 años. Las Nimbus. Quería aclarar simplemente eso. Yo te diría, perdón, antes de que sigamos, esas están incorporadas. O sea, las de INTA convencional están incorporadas, claro, salvo que estén demasiado cerca de una del servicio meteorológico. Si está demasiado cerca, no la ponemos. O sea, claro, para bien, que la distribución quede pareja. De las que me refería que están en testeo de incorporación son las EMAS. Las convencionales, perfecto. Otra, quizás una aclaración, no sé si vale o no, pero ya que hubo una pregunta acá de la escala esta de 1 en 50.000 o 1 en 500.000, en realidad la escala 1 en 50.000 es la que tiene más detalles y quizás se acerque más a un establecimiento, a un nivel de lote de cultivo, digamos. Pero desde el punto de vista
hídrico, la escala 1 en 500.000 también podría ser útil, porque las investigaciones que tenemos hechas nosotros en el sur de Santa Fe es que más que la serie de suelo, que sería lo que determina más la escala 1 en 50.000, el gran grupo de suelos tiene valores muy similares, o sea, a todas las series que lo integran. Entonces, podría ser el de 1 a 500.000 también tomado como una referencia útil y más para esta escala. Estamos hablando de escala nacional, regional, ¿no es cierto? No a nivel de lote. A nivel de lote después tendría que ir al detalle de cada lote. Bueno, eso para aclarar. Ahora te quería hacer una pregunta y después una sugerencia. La pregunta es, así que me lo digas brevemente, ¿cómo calculan el balance hídrico cuando hablas de lotes de producción, ¿no? De cultivos? Sí. Bueno, ahí incorporamos un balance hídrico que toma en cuenta la precipitación. O sea, es un balance hídrico hecho por nosotros. No es un modelo CropWatt ni nada adoptado, sino hecho en casa para poder hacerle todas las modificaciones que necesitamos. Toma en cuenta la precipitación, la evapotranspiración del cultivo, la potencial está calculada con Penman-FAO. Tiene en cuenta el escurrimiento, de acuerdo al coeficiente de escurrimiento que se saca del cualitativo que trae el suelo. Estima también una percolación profunda y creo que ningún otro más. O sea, a ver, de paso diario. De paso diario. En síntesis, te respaldás en lo que es el balance que tiene FAO, ¿no es cierto? El balance hídrico de FAO. Sí, digamos. Está en eso, porque tomás la evapotranspiración, ya sea Penman, Penman-Montiz o Penman-FAO, es lo mismo, están modificadas, pero son pequeñas modificaciones. Aquí va mi sugerencia. O sea, mirando el gráfico ese que vos mostraste, vos fijate que en un determinado momento ahí en Junín, el balance que tenés, o sea, el agua real que estaría en el suelo, está tocando el punto de marchitez permanente. Quiere decir que si yo miro eso, digo, ese cultivo murió en ese momento. Y supuestamente no creo que haya muerto, más que yo todavía no he visto en la pampa húmeda ningún cultivo muerto por sequía. Entonces, digamos que es un punto que hay que corregir. ¿Y cómo se corrige esto? Esto se tiene que corregir porque cuando vos haces la evapotranspiración del cultivo, según FAO, no tiene que haber limitaciones de agua en el suelo para el balance. Es decir, la condición que pone eso es que no haya limitantes de agua en el suelo. Entonces, cuando empieza a haber limitantes de agua en el suelo, ahí cambia esa evapotranspiración y la tenés que corregir con un coeficiente de estrés hídrico. De hecho, yo tengo una publicación hecha, un trabajo hecho y hay una publicación de índice de estrés que perfectamente se podría adaptar, digamos, al balance ese y corregir cuando determinados niveles llegan a producir estrés hídrico en el suelo. Esa era la sugerencia. En el modelo está, dada el mismo suelo y las mismas condiciones climáticas, no es la misma la pérdida real cuando está cerca de capacidad de campo que baja, sino eso lo tiene en cuenta. También tiene en cuenta que dependiendo si hay más arcilla en el suelo hay un límite de desecamiento por abajo del cual ya no se pierde el agua. O sea, tiene, aparte del default, tiene meteo. Igual me gustaría mucho conocer esos coeficientes porque me parece que nos servirían y te agradecería si los pudiera facilitar. No estás utilizando ningún coeficiente de FAO, ¿no es cierto? Ningún coeficiente de FAO, pero sí los que el algoritmo que tiene en cuenta eso que inicialmente proponía el ingeniero Fortelay, por ejemplo, que tenía en cuenta en el cálculo de evapotranspiración real cuál es el almacenaje previo. No está, o sea, es una curva, no son coeficientes, es una curva, pero está metido así. No, yo digamos, te hago esta aclaración por lo que veo en el gráfico, cómo sale el gráfico. Ahí me llamó la atención. Hay que ver cuántos días, o sea, capaz que fue, no sé. Sí, no importa, si fue un solo día de punto de marchitez se murió el cultivo. Pero por eso, porque cada vez que la intensidad del déficit es mayor, se acerca más al punto de marchitez, el coeficiente se hace cada vez más grande, y entonces en teoría tendría que la curva hacerse más plana, digamos. Pero bueno, son sugerencias para corregir un poquito lo que es el balance. Tiene otras falencias mayores el balance hídrico, que por ejemplo no considera la napa.
el aporte No, de bueno, la NAPA. Bueno, Y hay lugares donde nos damos cuenta bueno. que el aporte de la NAPA es muy importante, pero como no tenemos Sí, datos de NAPA, no pero igual encontramos no todavía lo cómo vas a ponerlo. poder evaluar, no lo vas a poder evaluar porque lo puede evaluar el mismo productor o el que Sí. está en el lugar, en el sitio, saber si la napa está presente y está influyendo o no en el cultivo. Pero eso en forma regional es muy difícil que lo obtengas, ¿viste? Porque no, si bien en una región como puede ser Marcos Juárez, que está con problemas ahora y con napas muy cerca, puede haber lotes que no tengan la napa cerca. O sea, Sí. es muy difícil eso, es otro problema. Le agradecemos el aporte. Voy a pasar a otra pregunta. Yo lo único que notaba, y es cuando lo he visto otras veces, pero no entendí de tu explicación, que lo normal es el borde superior de lo verde. En el gráfico queda como, uno podría interpretar que todo el área verde es normal con un... entonces, por ahí Sí. la sugerencia sería armar tipo box plot. Sí, donde- te comento por ahí que, bueno, en varias de las oportunidades que tuvimos de interactuar nos han dicho lo mismo. Así que ahora, en realidad, no está puesto en la página, pero sí estamos creando un gráfico nuevo que no tiene boxes, pero tiene, en vez de tener un área verde, tiene una cinta que tiene el rango normal, digamos. No tiene más eso, porque muchas veces nos comentaron, parece que lo normal es entre lo verde, ¿sí? Ahora sería va a normal tener, que hubiera marchitez. Sería claro, en ese caso. claro, por ejemplo, en realidad ahora estamos lo cambiamos, pronto si ven la página próximamente, espero que esté, y tiene una cinta que acompaña el más menos real, del promedio, más menos la desviación, digamos, a lo largo de la... Entonces ahí sí me parece que va a ser más claro. Y también el área amarilla en realidad va a ser una liñita punteada que diga, bueno, si pasa abajo de la línea punteada, y eso fue por este tipo de instancias porque surgió ese comentario. Adriana, una pregunta hago yo. No sé si alguien... Bueno, primero vamos a ellos. Sí, la pregunta es si esto se basa únicamente en modelos e imágenes satelitales o si lo van cotejando con datos reales de análisis de agua en suelo, datos de campo reales. Lo hemos hecho en cuestiones, en lugares particulares, ¿sí? Por ejemplo, acá está presente una productora agropecuaria que de casualidad nos encontramos acá, pero que nos proporcionó datos de humedad del suelo medidos y durante 2 años y lo hemos comparado. Eso lo hemos hecho como experimentalmente para decir, bueno, este método funciona. Lo mismo con sondas que tiene la CONAE en toda la región pampeana y nos ha dado muy buenos resultados. No lo hacemos constantemente, o sea, a tiempo real, no es que sacamos el mapa y vamos a ver qué miden las ondas. Lo que hacemos es difundirlo y, digamos, que los usuarios lo vean y que cualitativamente les parece que está representando o no. Eso se lo pedimos, por ejemplo, a los delegados que tiene el ministerio en cada zona. Les preguntamos, ¿les parece que está dando lo que pasa en la zona? O sea, cualitativamente. Lo hemos hecho cuantitativamente como experimento. No. No entiendo, hay mucha variabilidad a campo. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Mucha diferencia y por ahí te podés encontrar con lotes. El mapa te muestra como ustedes para una zona. Te podés encontrar con lotes que sí están representados y lotes que nada que ver. Por eso no sé cómo manejan la representatividad para la zona. Esa es una limitante de la disponibilidad de suelo. O sea, esto mismo vos lo podés hacer para un solo establecimiento que tiene de cada lote el mapeo de su suelo y te va a dar justo lo que da en cada lado. Lo que hacemos nosotros, pensar que lo tenemos que hacer a escala nacional y no es, si bien se podría aplicar a lote, sería un trabajo enorme hacerlo, impensado hacerlo a nivel nacional y no es una incumbencia del Ministerio de Agroindustria brindar un servicio para un productor. Eso es, digamos, el nicho de todos los asesores privados, otro tipo de empresas que sí te van a generar un producto a nivel de lote, ¿sí? Esto no pretende representar el nivel de lote, sino en general tener una idea de qué es lo que está pasando en la zona.
Por eso, entonces yo que trabajo en una cooperativa, asesoro a productores y viendo ahí el primer punto deberá apuntar a una necesidad real del usuario, a nivel productores lo veo poco útil. Por el nivel de detalle que alcanza. Sí, es lo que me viene pasando con las otras redes que te mencioné. Bien. Buen día. Sí, una pregunta. Yo soy usuario del informe semanal de ustedes y una pregunta que quería hacerte es si tienen pensado elaborar algún tipo de pronóstico de evolución estacional, porque si bien esto te da un poco la historia y la foto actual, semana a semana, pero si tienen posibilidad de armar algún tipo de pronóstico. Y la segunda es si están analizando incorporar la red de estaciones automáticas que en algún convenio, haciendo el testeo con servicio meteorológico de lo que tiene, por ejemplo, Bolsa de Entre Ríos, Rosario y Córdoba, que podía aumentar mucho la potencia de toma de datos de eso. Bueno, con esas 3 bolsas ya hay un convenio firmado, así que estamos en el proceso de generar la informática, la parte informática necesaria para que los datos de los servidores de la bolsa lleguen al servicio meteorológico. O sea, eso está justo ahora en proceso, así que ahí se van a incorporar un montón. La otra pregunta, pronósticos. El Ministerio no hace pronósticos, digamos, no es su incumbencia. No, los utiliza, no los puede generar. El que genera pronósticos y tendencias estacionales es el Servicio Meteorológico oficialmente y tenemos que atenernos a ese pronóstico. Lo que sí tenemos, y no aparece en la página y se maneja como uso interno en el Ministerio, es escenarios a futuro del estado de las reservas. Quiere decir, acá yo no traje ningún ejemplo, ¿sí? Pero sería como que yo sé que en este momento la reserva está en este punto acá abajo y yo digo, bueno, ¿qué pasa si en el próximo mes llueve por arriba de lo normal o por abajo? Me da 3 líneas de posibilidad. Y nosotros elegimos cuál de esos 3 escenarios es el más probable en función de la tendencia que da el servicio meteorológico. Claro, eso podría ser un intercambio de información muy interesante porque por ahí la mayoría de los usuarios no sigue al servicio meteorológico, pero ustedes podrían traducirlo a la evolución de reservas, sí, que es algo... Sabemos que sería útil, lo que pasa es que no tenemos como mucho permiso de publicarlo en el sentido de que cuando esa perspectiva es muy mala, se evalúa como que podría ser bastante negativo para el productor ver que tiene tan baja posibilidad de salir adelante o que ya empiece a generar una demanda de emergencia antes de que la emergencia ocurra. O sea, digamos que es un problema más político que técnico de nuestra oficina. En el boletín tratamos de por lo menos poner un cuadro que dice qué probabilidad tiene cada lugar de... Creo que si viste el boletín dice, bueno, es un cuadro, ¿no? Dice, bueno, ¿qué probabilidad hay que en los próximos 15 días tenga sequía o que en los próximos 7 días tenga excesos? Y ponemos sí, no, bueno, como para que sea algo intermedio, digamos. Pero sí a nivel interno eso lo generamos a futuro. No hacemos nosotros el pronóstico, hacemos escenarios. Un poco en línea con lo que preguntaba, yo diría que esto es una buena herramienta de diagnóstico, porque está la situación como está. No sería una herramienta de pronóstico, es una herramienta de diagnóstico. Sí. Y una consulta sería si seguramente consideran los coeficientes de cultivo, ¿no? Sí, para cada cultivo. Voy a cambiar para que no esté aburrido, cambio al próximo, pero son las mismas preguntas, para que por ahí ahora con el mapa se le ocurre otra sugerencia. No sé si les parece que así con categorías sí. ¿Qué piensan que les sirve más? Mirar, por ejemplo, la situación general, cómo está, o la local en el tiempo, o se complementan las dos cosas. Me parece que uno a priori primero es egoísta y mira dónde está uno. Después sí me parece, no sé, lo que me parece. Sí, claro, exacto. Para el caso nuestro, nosotros estamos ubicados en la provincia de Córdoba. Yo estoy ubicada en el centro de la provincia de Córdoba
en un pueblito que se llama Pozo del Molle, que aparecimos en todos lados porque Sí. se inundó. De pronto nos han dicho que hay desplazamientos de napas freáticas de hace 1 o 2 años, y uno puede salir y ver un lote en este momento, hace 2 meses que no nos llueve, y de pronto aparece una laguna, y hace una semana y después se fue agrandando, y nos dicen que ante la gran cantidad de lluvias, pero que es muy probable que son desplazamientos de napas freáticas de hace 1 o 2 años. Entonces, a nosotros como productores nos interesa el lugar. Quizás mapas así generales les puede interesar al gobierno. Sí, pero- o a empresas, no sé, a los agroexportadores, Exacto, a los cementeros, acopios o que a lo claro. mejor tienen Pero como una captura productor, grande. ese mapa general es una fotito nada Sí, más. o para que uno vea que no es el único que le va mal por ahí. Claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Bueno, por lo menos les parece que es comprensible el formato. Además, esa sugerencia es muy buena y ya nos la habían hecho y ya estamos trabajando en cambiarlo. Pero alguna otra sugerencia de cambiar el formato, algo que les parezca que no es claro, o les parece que aparezca una vez por semana es suficiente, es demasiado porque nadie lo va a ir a ver una vez por semana. No. Vale. Sí. Me parece buenísima la información, pero coincido un poco con lo que dicen los demás, más a escala macro, me parece, gobierno, INTA o similar. Como agricultor puntual que trabajo en un campo, entendí todo, te entendí todos los gráficos, todo, y no, para serte sincero, y vos lo estás preguntando en forma directa, así que contesto en forma directa, no es de mucho interés. Muchas de estas cosas las hacemos en el campo nosotros a nivel micro y con más justeza y demás. Es información útil, pero nos sirve más una precisión que ustedes posiblemente no pueden tener, y nosotros sí nuestros campos, y lo hacemos en forma directa con más precisión. Esto está buenísimo, me parece buenísimo, pero para políticas de Estado, estados nacionales y provinciales. Pero te contesto porque lo preguntaste varias veces. Bueno, Creo que gracias. Sí, es como que sería medio imposible a esa escala abarcar nacional y nosotros no podemos darle prioridad a uno u otro, ¿no? Para escala nacional, digamos, es el mayor detalle que podemos llegar a general. Es verdad que por ahí no exactamente esto, pero hay otro tipo de productos que a ustedes les parece que sí, que podría servirle a un productor y no está incluido. Adriana, con respecto a los escenarios, que vos decías que ustedes hacen 3 escenarios de acuerdo al servicio meteorológico, y por ahí ustedes ya tienen una tendencia de acuerdo a lo que están viendo por ahí con el clima, y que esto sería como una depresión, por ahí plantéalo, porque para nosotros es muy útil, porque por ahí te hace tomar una decisión diferente en cuanto a cultivos, en cuanto a manejo, en cuanto a saber que de las 3 opciones estamos más cerca de una seca o estamos más cerca de una inundación, de cómo manejarlo. Y me parece que lejos de deprimir, lo que te hace es por ahí hacer una estrategia defensiva que te permita cuidar tu cultivo, cuidar y al país también le sirve, digamos, ¿no? Sí. Yo te quería hacer una ¿Ahí se escucha? Sí. Si, por ejemplo, estas categorías de estado de las reservas pueden estar la base semanal a lo largo de los años como archivadas para que el agricultor pueda comparar. O sea, dejar el archivo. Claro, como tratar de ver en una determinada semana, pero no sé, en los últimos 5 años cómo se comportó. Entonces por ahí sí poder tomar decisiones. Esto lo relaciona también con el tema de que es tan puntual el análisis a nivel de localidad, o por ejemplo, a mí me puede llegar a servir para tomar alertas en caso de sequías o en caso de exceso. Porque digo, por ahí lo micro es importante, pero por ahí me parece que el interés
también es mostrar un poco la tendencia de la zona. Entonces, si la zona está seca todo, ¿no? Es decir, puede haber unos más secos o menos secos, y como la justicia, somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Pero acá es lo mismo, es decir, por ahí puede servir como un marcador de tendencia. Es decir, y al dato puntual, por ahí, no sé si ustedes lo ven así, o porque a nivel micro creo que es imposible, porque el micro relieve... no es nuestra competencia, digamos. O sea, hay otra gente que se ocupa de eso. Pero cuando lo que decías vos, que cuando hay seca es más democrática. La seca está seca todo. Que con los excesos ya es más difícil, depende de un montón de otras cosas, incluso del manejo. Es imposible que lo sepamos nosotros. Pero sí te da una idea general. Si la zona tiene mucha humedad, uno estará con encharcamiento y otro no, pero te da una idea general. Sí, no es para agricultura de precisión, pero creo que de alguna manera se puede utilizar igual. Si lo veo todo vestido de... No, eso no va. Si lo veo todo vestido de rojo, amarillo... Claro, decimos no. O estoy en el centro de Córdoba, no siembro. Sí. Sí. Bueno, aparte en el sentido, mirando solamente lo productivo, por ahí es así, pero mirando un poco más la parte, yo le decía, de riesgo económico, de mercado, por ahí sirve a alguien que esté no sé, en la zona núcleo, que haga trigo, que esté monitoreando un poco qué está pasando con el trigo del sudeste de Buenos Aires, si le está yendo bien o mal, en el sentido de qué precio va a tener. O sea, cuando uno ve ya la parte de mercado, excede lo local, aunque uno sea un productor individual. No, quería aportar que más allá de la crítica esta de que no sirve a nivel productor, que no es para tirarlo abajo, sino que es para prestar atención al modo que se presenta como herramienta a veces, y la parte que no cometamos el error nosotros como asesores y los productores de tomarlo como una cuestión determinante. Como dijo el señor, veo el mapa y siembro trigo o no siembro trigo. Yo le quiero... Por ahí se habla así. No, por eso te digo, eso no cometamos nosotros el error de usarlo. Pero si lo tenés todo vestido de amarillo y rojo, te dicen, no sembrés trigo. No, Es ese punto. determinante. No, por eso, no, el tema es cómo lo interpretás Porque vos. el trigo depende de la humedad en la zona semiárida, depende de la humedad almacenada al momento de la siembra. Por eso, pero vos no te vas a largar como asesor o como productor con criterio no podés guiarte en un mapa que te muestra una foto nacional y no ver tu lote. Claro que vas a ver el lote, pero si yo ahora estoy ahí en una zona que la veo toda verde y voy al campo y está todo húmedo. Por eso en mi zona se dieron charlas diciendo que había que sembrar trigo porque sobraba humedad y hacíamos humedad en lotes que no llegaban a 100 milímetros al metro. ¿Y en Entonces, qué lugar estarías? En San Justo, provincia de Santa Fe. ¿Y dónde? Estamos a 250 kilómetros de acá al norte. ¿Y cómo está pintado? ¿Está mal pintado? Y ahí no alcanzo a ver, pero está bastante azul. Claro, él dice que hay mucha variabilidad en esa zona, entonces... Tenés razón, puede haber lotes que no tengan tanta agua. Tampoco esto es un criterio absoluto. Nos está dando una idea de cómo, la tendencia que está teniendo la región. Eso no quiere decir que no haya lotes que puedan estar, cuando están verdes, que puedan estar más secos y otros más húmedos quizás. Porque eso a otro nivel, es a un nivel regional, no es a un nivel de lote. Sí, y me permite, yo les contaría la experiencia que hicieron en otros países para que ustedes me digan si les parece que acá eso funcionaría o no. En Uruguay y en Brasil, por ejemplo, tienen productos similares, pero no hacen esos seguimientos locales como hacemos nosotros con las condiciones, con los datos meteorológicos de la zona, pero con el suelo dominante en la zona y para toda un área y para una misma fecha de siembra, que es la típica de la zona para todos lados. No presentan los gráficos hechos. Todo lo tiene que poner el productor, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene
que el productor pone sus propios datos. Yo sembré en esta fecha, mi suelo tiene estas características, entonces le va dando el gráfico adecuado a su lugar. ¿Cuál es la experiencia? Que nadie se toma el trabajo. O sea, que ello lleva un montón de tiempo y son muy pocos los productores que se sientan y ponen esto, lo otro y se hacen su propio gráfico a medida. ¿Sí? Son dos opciones distintas. Yo no digo que una sea mejor que otra. Ellos lo resolvieron de esa manera y solo tienen 3 tipos de suelo. ¿Sí? Uno arcilloso, uno limoso y uno arenoso. Punto. ¿Sí? El productor elige el que más le parece. Pone su fecha de siembra y le sale el gráfico, ¿sí? O bueno, pone un montón de otras cosas más. Digamos, no sé qué les parece a ustedes, si realmente les parece que sí se ponían, que existieran las dos opciones. O sea, este es el gráfico que ponemos nosotros para su zona, si quiere hacer el suyo, acá lo tiene. Bueno, se podría pensar también implementarlo, o sea, sería una cuestión de disponer de un informático que nos facilite hacer el programa y de algún servidor que también tenga capacidad para las tantas consultas de usuarios, porque eso tiene que tener una capacidad de server. Pero si les parece que eso realmente el productor lo usaría, con las limitantes que el método tiene también, o el técnico de cada zona, y sabe cuál es su suelo y va a tomar, lo que sí va a tomar por ahí la información de la estación meteorológica más cercana, porque digamos, en los que yo les digo de los otros países hay que poner todo, o sea, tienen que poner cuánto llovió cada día, qué temperatura hubo cada día, ¿sí? Es un montón de información que hay que tomarse la costumbre de cada semana, por ejemplo, actualizar para que el modelo haga el balance. Una cosa intermedia sería, bueno, yo le pongo mis características de suelo que ya las puedo setear porque son siempre las mismas, pongo mi fecha de siembra que hasta que no cambie la campaña es siempre la misma, y la información climática, que es la que más trabajo da meter porque es cada día varias variables, bueno, tomo la de la estación que tiene la oficina de riesgo más cercana. Eso sería algo intermedio. La mayoría de las variables climáticas que podés sacar de una estación meteorológica pueden abarcar un área muy grande, más en zonas llanas. Si estamos en zonas de montaña la cosa cambia, pero en zonas llanas como la región pampeana, digamos radiación, temperatura, inclusive vientos, son cosas que podemos tomar de la estación y que abarcan un buen sector y que son representativas del área. La que no es representativa y que es muy desuniforme son las precipitaciones, y eso sí lo tiene que cargar cada uno en su lugar, en su Pero en general, a ver, por ejemplo, los que están acá y son productores, ¿quiénes no miden precipitación en su lugar de trabajo? Nadie. No, yo creo que todo el hay mundo que cargarlo mide, después. sí. Hay que cargarlo, ¿no? Es un tema de cargarlo. Pero bueno. A los fines de cerrar el taller. No lo escuché. No, que hacía referencia, que ahora lo completo, me parece que es una herramienta buenísima a los fines de trabajo del ministerio. Creo que ayudaría muchísimo el hecho de incorporar muchas más estaciones meteorológicas, como por ahí hacía referencia el señor de las bolsas de cereales. Desconozco las de Entre Ríos y otras provincias, pero sí conozco la de Córdoba, que tiene un montón de estaciones meteorológicas que por ahí, si avanzan con eso, estaría bueno. Personalmente me parece que te quedó el mensaje que por ahí como productor, la mayoría somos técnicos, estamos más arriba de los lotes que por ahí arriba de esto, pero sin desmerecer que este trabajo por ahí sea a una escala mayor, ¿no? Es una herramienta más, todos sabemos si la tomamos, la usamos o no, ¿sí? Pero me parece que como trabajo del ministerio está buena, había muchos que no la conocíamos, entonces creo que está bueno. Así que bueno. También hay un mail ahí en la página para que nos hagan llegar todas las críticas que quieran. Acá este es un boletín que se manda por mail los lunes a todo el que se suscriba, que tiene, como dice acá, siempre la misma estructura, tiene un resumen de la precipitación y la temperatura, cómo se comportó en la semana pasada, cómo es el estado de los mapas que vimos de reserva de agua en el suelo para el cultivo más relevante en el momento.
avisos que puede haber en el futuro de déficit o excesos hídricos, que es la tabla que dice sí, no, en cada localidad de seguimiento que hablábamos antes. Serían los escenarios disfrazados. Una hoja de la situación relevante del momento o algo relevante de esa semana, como puede ser, no sé, el Servicio Meteorológico lanzó su nueva tendencia trimestral. Bueno, la ponemos con un link para el que quiera leer el informe completo. Y así cada semana diferente. Y finalmente, cuáles fueron otros fenómenos relevantes que hubo en la semana y qué se prevé en grandes rasgos para la semana que comienza. Grandes rasgos, si en toda esta zona puede llover, en toda esta zona puede haber helada, no es un pronóstico de día a día que en el celular lo tienen, ¿sí? Es un pantallazo en un mapa de en qué área puede pasar qué cosa en la semana que sigue. Si se suscriben, igual cada vez se pueden desuscribir, así que pueden hacerlo si quieren una vez para ver cómo es y enviarnos los comentarios. Realmente nos sirve mucho todo lo que nos puedan aportar para mejorar. Que haya una buena interacción con los usuarios es bueno para nosotros. Creo que el mensaje te lo llevas, Adriana, de qué es lo que más o menos pensamos. Sí. Así que bueno, agradecerles a ustedes por estar en el taller y agradecerles a Adriana por la muchas presentación. Gracias.